Suena extraño esta denominación. Bueno, la Constitución Política en su numeral 26 contempla una cláusula de seguridad jurídica y que constituye una garantía normativa de todos los derechos fundamentales que están incorporados al bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales. Los orígenes de este precepto arrancan en la Constitución alemana de 1949. Se trató de establecer con ello una norma para resguardar el contenido esencial de los derechos ante la acción del legislador. Por lo tanto, cobra relevancia en relación con las limitaciones a los derechos, en especial a la propiedad. Se contemplan en el precepto constitucional dos limitaciones al legislador. Dice el numeral 26 que la Constitución asegura, fíjense la redundancia, asegura la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, primero, no pueden afectar los derechos en su esencia. Y nosotros ya sabemos que la esencia de los derechos es aquello que le da su fisonomía particular a cada derecho. En ocasiones proviene del contenido prima facie del derecho respectivo y que surge ya sea del enunciado constitucional o de aquello que asociamos usualmente a ese derecho en el lenguaje común. La segunda limitación al legislador es que no puede imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Esta norma tenemos que concordarla con el 19 número 20, inciso segundo, que dice que la ley en ningún caso podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Por lo tanto, las limitaciones no pueden hacer imposible el ejercicio o impedir el ejercicio de los derechos. Esto es una norma en tal sentido más principialista y corresponde al legislador establecer la proporcionalidad de aquellas limitaciones que se establezcan y el juez deberá determinar o decantar mediante su jurisprudencia qué es aquello que cumple con el test de proporcionalidad que estudiamos hace varias clases atrás. El tema se plantea particularmente en relación con las limitaciones al derecho de propiedad en función de la función social de esta última, en razón de la función social de esta última y la garantía o la inviolabilidad, por así decirlo, de los atributos y facultades esenciales del dominio. Y el segundo tema, y en segundo lugar, se plantea en relación con los tributos. ¿Qué tributos impiden el libre ejercicio de los derechos y a la vez son manifiestamente desproporcionados o injustos? Es un tema de prudencia que deberá determinar el poder o los poderes políticos, los poderes que provienen del voto popular. En ese sentido, si el Tribunal Constitucional o los jueces deben enfrentarse al tema de determinar qué tributos son proporcionales y no son manifiestamente injustos o desproporcionados, la verdad es que todos los ojos van a estar encima de los jueces en razón de aspectos de su formación, de dónde provienen, de sus inversiones también. En algunos países les piden declarar claramente sus inversiones, como hoy día ocurre en Chile, etc. El Tribunal Constitucional ha dicho que se afecta el contenido esencial del derecho cuando queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su necesaria protección. Hay quienes han dicho que si el individuo, el titular del derecho, queda convertido
producto de la limitación en un siervo del Estado, entonces claramente se ha transformado o se ha afectado el contenido esencial del derecho de que se trate. Por ejemplo, el derecho a propiedad, el derecho de libre circulación, derecho de libre movilización, libertad personal, seguridad individual, etc. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando el derecho se le priva de lo que es consustancial, de manera que deja de ser reconocible como tal, se impide su libre ejercicio. Se ha discutido en doctrina si el 19, número 26, se aplica solo al legislador y nada más que al legislador. Sabemos que las regulaciones o complementaciones de los derechos fundamentales son materia de reserva legal. Pero en su momento se discutió si el administrador, es decir, la administración del Estado, podía establecer este tipo de limitaciones mediante la reglamentación de las leyes. Y se dijo que a pesar que el 19, número 26, habla del legislador, dada la norma de reserva, dado el principio de reserva legal, tampoco podría hacerlo el administrador. Bien, vamos a dar inicio al 19, número 7, rápidamente. Vamos a ver algunos aspectos y vamos a dejar los demás para la próxima clase. Decía en una clase anterior que el 19, número 3 y el 19, número 7 contemplan, junto con las normas del capítulo sobre el Poder Judicial, las bases constitucionales del derecho procesal chileno. Concentrándonos concretamente en el 19, número 7, podemos advertir que este concentra las principales disposiciones del derecho procesal penal en sede constitucional, porque se refiere a la libertad personal y seguridad individual, contempla formalidades para el arresto o la detención, indica lugares para la privación de libertad, los deberes de los funcionarios de las casas de detención o prisión, contiene normas referidas a la libertad provisional, mientras se instruye la investigación. Cuando se redactó la Constitución, el proceso, hoy día la investigación y el proceso, contempla una norma sobre derecho a la no autoincriminación, se refiere a penas prohibidas y contempla un contencioso administrativo de plena jurisdicción, de carácter especial, que es el derecho a la indemnización por error judicial en materia penal, que se traduce en un contencioso administrativo de plena jurisdicción en que uno tiene que acudir primero a la Corte Suprema, como lo veremos, para que declare que concurre este derecho porque se cumplen los requisitos y después uno interpone demanda en juicio sumario en contra del fisco de Chile. En cuanto a la libertad personal y la seguridad individual, ella está asegurada en el inciso primero del 19, número 7, el que contempla dos derechos fundamentales: la libertad personal y la seguridad individual. A continuación, el 19, número 7, con una técnica legislativa bastante deficiente, contempla un largo inciso segundo que consta de aproximadamente 8 literales. Va de la letra 8, 9, va de la letra A la letra I. Si vamos al literal A, fíjense bien el lenguaje de la Constitución. Se asegura el derecho a la libertad y a la seguridad individual, libertad personal y seguridad individual. Y luego el constituyente extrae consecuencias de ello. En consecuencia, la letra A consagra la libertad personal. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley
y salvo siempre el perjuicio de terceros. De esta enunciación constitucional se puede desprender la definición de la libertad personal como derecho. Es el derecho a residir y permanecer, etcétera, entrar y salir, a condición que se guarden tales requisitos. Por lo tanto, consta de 3 elementos: residir y permanecer, trasladarse, entrar y salir. En nuestro ordenamiento jurídico, todos tenemos la más plena libertad para decidir dónde nos vamos a asentar, con una excepción: Isla de Pascua. De acuerdo al artículo 126 bis de la Constitución, hay limitaciones para residir y permanecer en la Isla de Pascua, demanda efectuada por la comunidad pascuense por temor a que su cultura se vea amenazada por nuestra cultura más modernista o moderna continental. Uno no puede exceder de un número de semanas su permanencia, no puede residir por más de un número de semanas en Isla de Pascua a menos que tenga una familia pascuense, sea cónyuge, conviviente, etc. Pero en el resto tenemos amplia libertad para residir y permanecer y para trasladarnos. Esto de poderse trasladar, entrar y salir, residir y permanecer no es un problema, pero trasladarse, entrar y salir encuentra algunas limitaciones en los estados de excepción constitucional, en las cuales se permite limitar el traslado, restringir el desplazamiento de las personas. Por ejemplo, toque de queda. Es una limitación temporal al traslado, a entrar y salir de un lugar. Hay que permanecer ahí. Para salir del país se debe cumplir con la ley. Es necesario contar con un pasaporte o bien con una cédula de identidad para ingresar a los países que nos admiten con cédula de identidad como turistas. En los que no, hay que contar con un pasaporte que va a ser controlado a la salida. Uno solo puede salir por los pasos habilitados, las aduanas respectivas, con el objeto que el Estado lleve un control. ¿Qué pasa si yo debo impuestos? ¿Puedo salir del país? Puedo salir del país si no es constitutivo de un delito. Si adeudo impuestos, tengo una deuda, pero no hay prisión por deudas en Chile. Simplemente salgo. ¿Qué pasa si no he pagado, no sé, mi crédito estudiantil? Ningún problema, puede salir. Para los extranjeros, los requisitos para el ejercicio de este derecho están señalados ya no es el decreto de ley 1094, en la nueva ley de extranjería, aprobada recientemente, publicada recientemente, fundamentalmente en lo relativo al ingreso y salida del país, al derecho a residir y permanecer. Pueden ingresar libremente, pero no pueden ser discriminados en su ingreso, ha dicho el Tribunal Constitucional, y deben cumplir con la ley. Protecciones a la libertad personal. Existen los delitos, existen ciertos delitos que protegen la libertad personal como bien jurídico. Por ejemplo, los delitos de secuestro, sustracción de menores, detención irregular. Y en el bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales, esta materia se regula en los artículos 2 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a la seguridad individual, ella está regulada en el literal B. Nadie puede ser privado de su libertad personal, ni está restringida, sino en los casos y en la forma determinado por la Constitución y las leyes.
Por lo tanto, la seguridad individual es un derecho fundamental que busca que la libertad individual esté rodeada de mecanismos que la resguarden para que no sea afectada, sino en los casos y formas determinados por el ordenamiento jurídico. Para la privación de la libertad existen las penas de prisión, presidio y reclusión. Prisión para las faltas, presidio y reclusión para los crímenes y simples delitos. La diferencia está en si uno queda sometido a las obligaciones de trabajo que contemple el reglamento penitenciario. Además, existen casos de privación de la libertad personal y del desplazamiento, como son el arresto, la detención y la prisión preventiva regulada en el Código Procesal Penal. Ahí tienen los artículos y pueden revisarlos, sin perjuicio de otras medidas cautelares personales. Por ejemplo, se puede decretar el arresto de una persona para asegurar su comparecencia o bien porque no ha comparecido a la justicia. La detención. La prisión preventiva es una medida cautelar personal que se puede solicitar ante ciertos delitos en la audiencia de formalización de la investigación. Sin perjuicio de ello, existen otras medidas cautelares personales, como la obligación de firma quincenal, mensual, etc. El tema de la libertad de la prisión preventiva es el tema más debatible, fundamentalmente porque la prisión preventiva tiene por objeto asegurar la comparecencia del imputado en el proceso respectivo y se decreta para seguridad del ofendido, para seguridad de la sociedad o para no frustrar la investigación. En los hechos se puede traducir en una un momento, por favor. Bueno, decía que en los hechos la prisión preventiva se puede transformar en una condena anticipada, que es lo que siempre se ha sostenido. Y la idea es que la prisión preventiva debiera durar lo menos posible, a objeto de que haya una investigación y eventualmente un proceso penal. El problema se plantea cuando la prisión preventiva dura demasiado. Hay países en los que dura 18 meses mínimo, o en Bolivia o en Perú, si mal no recuerdo. En ocasiones hay personas que han estado 1 año y medio en prisión preventiva en Chile y han sido absueltas en los juicios respectivos. Hay un verdadero desperfilamiento de la prisión preventiva como medida cautelar, que muchas veces busca satisfacer el interés de venganza de la sociedad y en ocasiones el cumplimiento de metas por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, si se asegura la presunción de inocencia, el principio de inocencia, y hay una presunción de inocencia en el Código Procesal Penal, esta cae si la prisión preventiva se extiende, primero, si existe prisión preventiva, ya empieza a crujir esa presunción, pero cae definitivamente si la prisión preventiva se traduce muchas veces en la absolución al final o en que el individuo estuvo más tiempo en prisión preventiva que el tiempo de presidio al cual le condenan. No es infrecuente, ha ocurrido.
una persona está 1 año y medio en prisión preventiva y lo condenan a 150 días. Bueno, hay un fallo famoso que es General Chavarría, dictado en el marco del nuevo proceso penal, en que una persona estuvo 1 año y medio en prisión preventiva por un presunto delito de connotación sexual, resulta absuelto en el juicio. Y resulta absuelto en el juicio, creo que por unanimidad del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y para la Corte Suprema no hay razón meridianamente clara de por qué fue enviado a prisión preventiva. El Estado es condenado a indemnizar al individuo. Bueno, también existen otras penas restrictivas de la libertad: el confinamiento, el extrañamiento, la relegación y el destierro. Probablemente el destierro y el extrañamiento son algunas de las penas más duras, pues implican el desarraigo del individuo y enviarlo a cumplir la pena en libertad en otro país. Por último, hay que tener presente que la persona tiene ciertos derechos a pesar que se vea sujeta al control de identidad. Lo dice el artículo 86 del Código Procesal Penal. Les pido que revisen estas normas. CP significa Código Penal, CPP Código Procesal Penal. Normas en el bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Fundamentales. Y el artículo 37, letra B, de la Convención sobre Derechos del Niño. El tercer aspecto que está regulado en el 19 número 7 son las formalidades del arresto o detención. Este literal C del 19 número 7 contempla requisitos constitucionales de carácter formal que se deben reunir para la detención o el arresto. Indica el literal C: nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley. Se requiere una orden de un funcionario público y que esté autorizado por la ley. Y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal, se requiere la intimación de la orden, la exhibición de la orden. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuera sorprendido en delito flagrante. Una persona está cometiendo un delito, puede ser detenido sin intimación de la orden. O bien acaba de cometerlo. Le roban con fuerza a un menor su bicicleta. Se llama a carabineros y a 2 cuadras ven un individuo en la misma bicicleta y que llena la descripción. Puede ser detenido. Se considera flagrancia. La detención en flagrancia solo es para ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes, indica la Constitución. El artículo 125 del Código Procesal Penal establece la regla general, es decir, la intimación del mandato de detención emanado del funcionario público autorizado por la ley. Se requiere orden de funcionario público autorizado por ley, intimación en forma legal, aviso al juez competente dentro de las 24 horas siguientes y poner a su disposición al afectado. En el caso de la flagrancia, a ello se refiere el artículo 130 del Código Procesal Penal, y en tal caso se debe poner al afectado a disposición del juez dentro de las 12 o 24 horas siguientes. La Constitución autoriza hasta las 24 horas.
El artículo 94 del Código Procesal Penal establece diversas garantías y derechos de todo imputado privado de libertad. Y el 148 del Código Penal contempla un delito, que es detención irregular. Indica el segundo inciso del literal C que si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en caso de que se investigaran hechos calificados por la ley como conductas terroristas. La verdad es que se cumple con las 12 o 24 horas. 48 horas, no. Fundamentalmente por el peligro que podría correr eventualmente el detenido. Peligro, ya sea por sus condiciones de detención o peligro por cosas que suelen hacer algunos detenidos cuando están privados de libertad. Suelen ocurrir cosas. La ampliación de la detención es hasta 5 días y hasta por 10 días cuando se trata de delitos terroristas. Esta norma, la verdad que es bastante criticable. Es bastante criticable porque proviene del texto original de la Constitución. Y claro, cuando se trataba de delitos que la ley califique como conductas terroristas, la verdad es que el trato de los imputados puede excederse. Ocurre en otros países, ¿por qué no podría ocurrir en Chile? La verdad es que los 5 días ya es demasiado. En el marco de la reforma procesal penal, yo creo que los 5 días y los 10 días, yo creo que están de más, sinceramente. Máximo 5 días por delitos terroristas, dada la connotación especial, la dificultad de prueba, pero 10 días es demasiado, en mi opinión. En cuanto a los deberes de los funcionarios de casas de detención o prisión, ellos están en el literal D, inciso segundo. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado, detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de autoridad que tenga facultad legal en un registro que será público. Por lo tanto, el primer deber es dejar constancia de la orden en el registro público. Segundo, de acuerdo al ordenamiento jurídico, el encargado de la casa de detención o prisión debe visitar a la persona privada de libertad y debe transmitir al juez competente copia de la orden, entregar o emitir el certificado correspondiente. Indica el inciso tercero del 19 número 7, letra D, que ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado detenido lo requiera, a transmitir al juez copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo si al tiempo de su detención se hubiera emitido este requisito. Es vital la anotación del ingreso. Si no se anota el ingreso, se incurre en infracciones de diversa orden, pero además corre peligro en su vida o en su libertad personal o seguridad individual, o en su integridad personal, perdón, el arrestado, detenido, preso. En muchas vidas se han podido salvar en el pasado porque funcionarios de gendarmería anotaron el ingreso de personas a estos establecimientos frente a presiones para que no lo hicieran. La importancia de ello es obvia. Si no está anotado, no existe. El individuo entonces está en una prisión o una casa de detención
absolutamente ilícita. Nadie sabe de su existencia, con los consiguientes riesgos. En el caso del niño privado de libertad, hay deberes especiales en el artículo 37, letra C, de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Cuáles son los lugares de privación de libertad? A ello se refiere letra D en su inciso primero. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa, arresto domiciliario, o en lugares públicos destinados a este objeto. Estos lugares públicos son aquellos que están regulados en los reglamentos penitenciarios o bien en las normas del Código Procesal Penal. Pueden ser los calabozos de carabineros cuando uno es arrestado antes de ser puesto a disposición de los tribunales, y luego tenemos todos los establecimientos penitenciarios. Ahora, en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, en sus reglamentos disciplinarios se encuentran establecidos los lugares en que pueden permanecer privados de libertad, que suelen ser usualmente cuarteles. En cuanto al bloque de la constitucionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a esta materia en el artículo 5, números 3 a 5. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy. Les había dicho que iba a ser una clase más corta de lo usual. Y en la próxima clase vamos a concluir el 19, número 7. ¿Me pueden recordar cuándo es la prueba, por favor? El 1 de septiembre, profesor. Sí, es el 1. Eso cae un día Miércoles, profesor. próximo miércoles. Bueno, el lunes vamos a concluir el 19, número 7, ¿ya? Y entra desde, bueno, ya les he dicho, desde la última materia controlada hasta ahora. Importante, no dejen nada sin estudiar, revisen sus apuntes, sus lecturas, sus resúmenes, las grabaciones, escúchenlas también. Y lo otro, revisen los textos legales y tratados internacionales que yo menciono en clases, pues puedo preguntarlos. ¿Ya? Bien, sin más, me despido y espero que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profesor.